Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este taller denominado eh, Uso de la tecnología escolar de Casio para la noción intuitiva de límite. Eso en el marco del 14º Encuentro Internacional sobre la enseñanza del cálculo, ciencias y matemáticas, CAL 14. Quien les habla, Jesús Ponce, actualmente Master Trainer de Casio México. Y bueno, formo parte del programa académico de Casio Educación. Ahí está el correo y un código QR que los invito a que puedan escanear para registrarse. Y bueno, cuando se registren con este código, eh, a lo largo de este taller vamos a estar transitando entre diferentes tecnologías y bueno, pues la idea es que cuando se registren, pues ustedes puedan recibir una licencia de emulador de la calculadora graficadora CP400, ¿no? Que es la que muestro aquí en mi pantalla, que es esta de acá que estoy señalando en color rojo. Entonces la idea es que reciban una licencia. Entonces, bueno, pues los invito a que se puedan registrar y no solo eso, sino que además conozcan más sobre el programa académico del cual formo parte, puedan recibir diferentes materiales, cuadernillos de actividades que generamos, videos, actividades que llevamos a cabo, como talleres, participación en eventos. Sin más, voy a dar inicio a este taller. Me gustaría que a lo largo de él, ustedes, en las actividades que yo vaya desarrollando, bueno, pues ustedes también hacerles la invitación a que los vayan desarrollando junto conmigo y pues posteriormente nos puedan compartir las evidencias, ¿no? De que fueron realizados, ¿ok? Así que, bueno, pues ahora sí, iniciemos. Bien, me gustaría comenzar con una pequeña introducción. Primero, eh, una de las tareas que como docentes nosotros tenemos, una tarea importante, pues siempre es el mantener despierto el interés de de nuestros estudiantes en el aula. En este caso es mantener despierto el interés en el aprendizaje de las matemáticas. Y para ello, pues los actores de este proceso, a saber, docentes e instituciones, pues somos una parte fundamental, ¿no? Para lograr ese fin. Otra tarea importante que nosotros tenemos o un reto que tenemos por delante, pues es siempre fomentar prácticas que se alejen, que vayan más allá de un proceso de memorización, de un proceso de mecanización, o sea, de procesos algorítmicos, y que en su lugar busquemos prácticas que estimulen el desarrollo y la construcción del pensamiento matemático. Esto, por supuesto, con la finalidad de lograr un aprendizaje eficaz. En ese sentido, pues la calculadora científica es una herramienta socorrida para las actividades dentro de la clase de matemáticas en los diferentes niveles, saber, secundaria, bachillerato y primeros periodos de los programas de ingeniería. Este taller particularmente está dirigido a docentes, investigadores, estudiantes de matemática educativa propios de nivel medio superior y superior. Ahora, ¿por qué usar la calculadora en el aula? Primero, entendamos lo siguiente. El uso de la calculadora es cada vez más impredecible, es decir, permea cada vez más entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje en la actividad matemática. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque la calculadora científica es concebida como una herramienta que nos permite establecer un entorno de discusión, de descubrimiento, de intercambio de ideas alrededor de conceptos matemáticos. Diversas investigaciones, aquí cito una, ¿no? Pues nos han mostrado el potencial de implementar recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje, con la finalidad de dotar de ambientes de significados subyacentes
a sus diversas representaciones y así poder brindar herramientas para análisis más robustos. Asimismo, el implementar herramientas tecnológicas nos va a permitir una aproximación a la enseñanza de las matemáticas vía la modelación de fenómenos reales. Y por último, me gustaría mencionar desde la postura de Luc Truch, la calculadora como artefacto puede convertirse en un instrumento. Esto, pues en la medida de que el estudiante construye el conocimiento matemático a partir de su actividad. Entonces, a lo largo de este taller vamos a estar trabajando con diferentes herramientas tecnológicas. Y la primera herramienta tecnológica con la que nosotros vamos a trabajar es con la calculadora científica, particularmente con el modelo de calculadora científica FX991CW. A continuación voy a mostrar algunas características de esta calculadora. Esta nueva calculadora, bueno, es el modelo más reciente de Casio. Y bueno, pues de entrada lo que debemos entender es que es una pantalla de 4 líneas. Pantalla de 4 líneas quiere decir que para nosotros va a ser fácil ver la expresión matemática que estamos ingresando, particularmente si son fracciones o si son raíces, bueno, los vamos a poder visualizar como si aparecieran en algún libro de texto. Otra, bueno, las teclas, ¿no? O sea, la manipulación de la calculadora, pues ahora en el entendido de que la mayoría de los estudiantes pues está más ligado a un celular, bueno, pues las teclas, el diseño de esas teclas pues es precisamente pensando en los estudiantes, ¿no? Y que la manipulación pues sea más sencilla. Tenemos pantalla de 4 tonos, perdón, que simplemente si yo quiero modificar alguna expresión, pues entonces voy a poder identificar en dónde estoy posicionado y así saber si ahí es donde tengo que hacer la modificación o no. Y aquí viene un nuevo recurso de esta calculadora que en lo personal pues se me hace bastante interesante, que es generar código QR, ¿no? ¿Qué es lo que me va a permitir ese código QR? Bueno, pues el código QR lo que va a hacer es que cuando yo construya, por ejemplo, una tabla de valores, pues al generar ese código QR y escanearlo, pues voy a poder visualizar su gráfico, ¿no? Es importante. Aquí sí hay que aclarar, esta calculadora no grafica, pero sí me da el vínculo para que yo pueda visualizar su representación gráfica, ¿no? De las diferentes funciones, ¿no? Bien, y ahora, ¿con qué vamos a empezar a trabajar? Bueno, pues vamos a empezar primero con un concepto llamado funciones. Es un concepto que trabajamos, ¿no? Que se trabaja en los primeros temas de cálculo diferencial y bueno, a lo largo de todo el cálculo, ¿no? ¿Cómo definimos o cómo en los libros se define lo que es una función? Pues aquí escribo alguna definición. Dice que es una regla de correspondencia que asocia a los elementos de dos conjuntos, que satisfacen la condición de que a cada elemento del primer conjunto, a saber, el dominio, le corresponde un único elemento del segundo conjunto, a saber, el contradominio, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros entendemos como función? ¿Ok? ¿Cómo interpretamos el hecho de que se asocian los elementos de dos conjuntos? O sea, ¿qué interpretación le damos más allá de esa definición que nos puede presentar algún libro de texto? ¿No? ¿Cómo o con qué lo asociamos? Bueno, eh, pues la palabra función, lo que debemos entender es que en realidad lo que propone es una relación o una dependencia entre dos cantidades. La forma más sencilla de entenderlo pues, es simplemente relacionar dos cantidades, una respecto a la otra. Y aquí sugiero dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el salario de una persona. Pues el salario de una persona está en función del número de horas que trabaje, ¿no?
Mientras menos horas trabaje, pues menos salario va a percibir. A mayor número de horas, pues mayor salario es el que percibe, ¿no? Entonces ahí están relacionadas dos cantidades, la cantidad del número de horas con la cantidad de el salario. Otra, por ejemplo, pues es el área de un terreno. Pues, ¿de qué va a depender el área de un terreno? Pues de las medidas del mismo, ¿no? No es lo mismo tener un terreno que tenga 2 de largo por 1 de ancho a que tenga 4 de largo por 2 de ancho. El área no va a ser la misma, ¿no? El área va a cambiar, va a estar precisamente relacionada una cantidad respecto a la otra, ¿no? Bien, y entonces, a partir de esto, ¿qué formas de representación le podemos dar a una función? Se me ocurre primero una verbal, ¿no? Que es mediante una descripción en palabras, como lo que acabamos de hacer anteriormente, ¿no? Es decir, el salario de una persona está en función del número de horas que trabaja. El área de un terreno está en función de las medidas del mismo, ¿no? Esa es una representación verbal. Otra, pues, es una representación numérica. Una representación numérica, pues, es con una tabla de valores, ¿no? Es decir, que yo le asigno un numerito a la variable x y entonces me va a arrojar el valor que toma mi función. Por ejemplo, le asigno el 2 y el valor que toma la función es 4. Le asigno el 3 y el que toma la función es 9. Le asigno el 5 y el valor que toma la función es el 25. Le asigno el 7 y entonces toma el 49. ¿Ok? La siguiente es una representación algebraica. Pues esto es por medio de, digámoslo así, de una fórmula explícita, ¿no? F de x igual a x cuadrada más 7x menos 4. O f de x es igual a 5e a la menos x. Y por último, vamos a tener una representación visual. ¿Cuál es la representación visual? Pues a través de una gráfica. ¿Ok? Ahora, estas son las diferentes representaciones que nosotros podemos tener de una función. Pero es importante que entendamos lo siguiente. Siempre va a ser útil que nosotros podamos pasar o podamos transitar entre una representación y otra. Y esto buscando siempre que los estudiantes precisamente se apropien del concepto de función. Bien, entonces, bueno, hasta aquí hemos mencionado la importancia de utilizar recursos o de herramientas tecnológicas en el aula. Hablamos de por qué la calculadora es una herramienta en la clase de matemáticas, ¿no? Y además vimos el concepto de funciones. Entonces, ahora vamos a vincular la parte de la herramienta tecnológica con la parte de funciones, ¿ok? Y esto a su vez nos va a servir para ir conociendo las funciones que tiene la calculadora, ¿no? Que nos ofrece la calculadora. Entonces voy a poner aquí un pequeño problemita. Este problemita pertenece a un cuadernillo de trabajo que se generó, ¿no? Entonces dice en la agencia Hertz, rentar un auto de la marca Nissan cuesta 450 pesos más 3.2 pesos el kilómetro recorrido. Mientras que un auto de la marca Chevrolet cuesta 550 pesos más 2.4 el kilómetro recorrido. Siendo f de x el costo total del auto de la marca Nissan y g de x el costo total del auto de la marca Chevrolet, entonces me dice, inciso A, escribe una ecuación particular para el costo total de cada automóvil. Ok, entonces aquí lo que nosotros tenemos que pensar es cómo vamos a encontrar aquella expresión algebraica que me permita saber el costo si yo rento un auto de la marca Nissan y el costo si yo rento un auto de la marca Chevrolet, ¿no? Entonces aquí, pues lo ideal, por supuesto, lo ideal es que ahorita que ustedes están viendo este video, pues puedan ponerle tantita pausa y puedan pensar, ¿no? Ahí en su cuadernito,
¿cuáles son esas dos funciones? ¿Cuál es la función f de x, el costo de la marca Nissan, y cuál es la función g de x, que representa el costo del auto de la marca Chevrolet? Entonces, en el entendido, por supuesto, de que ya le pusieron pausa y buscaron cuáles eran ambas expresiones, bueno, aquí están las expresiones, ¿no? La función de costo para el auto Nissan es de la forma f de x igual a 3.2x más 450. Mientras que para Chevrolet es de 2.4x más 550. Aquí es 450 y 550 respectivamente es el monto inicial que yo tengo que dar, ¿no? Cuando quiero rentar un auto, Nissan o Chevrolet. Pero a ese monto nosotros le vamos a ir sumando 3.2 cada kilómetro recorrido. Entonces, esto significa que la variable X representa el número de kilómetros recorridos, ¿vale? Bien, así recorridos kilómetros, pues es 3.2 por 2 más los 450 y así sucesivamente. Ahora, la siguiente es, calcula el costo que pagarías en ambas marcas de automóvil si recorres 120, 250 y 750 kilómetros. Bien, aquí vamos a empezar a utilizar a la calculadora, ¿vale? Entonces, la ventaja de la calculadora es que tenemos diferentes menús interactivos, ¿no? Hay menús de distribución para distribuciones de probabilidad, hay hojas de cálculo, hay un menú interactivo de estadística, de ecuaciones, de desigualdades, de matrices, de vectores. Propiamente ahorita nosotros vamos a trabajar, como nos estamos introduciendo para conocer cómo trabajar con la calculadora, pues vamos a iniciar con el menú de Calculate, ¿no? En este menú de Calculate, bueno, es donde podemos hacer todas las operaciones elementales, trabajar con fracciones, con raíces, etcétera. Bien, entonces, fíjense, la idea es que nosotros ingresemos al menú de Calculate y en ese menú nosotros podamos definir cada una de estas funciones, la función f de x y la función g de x, que yo pueda, una vez que he definido cada una de estas funciones, pues que entonces yo pueda saber cuál es la cantidad a pagar cuando he recorrido 120 kilómetros, 250 kilómetros y 750 kilómetros. A lo largo de este taller, yo voy a estar utilizando, perdón, el software emulador de la calculadora científica, ¿no? Es decir, tenemos la calculadora científica en físico, pero también tenemos el emulador, ¿no? Y con este emulador, lo que me va a permitir es hacer uso de, o emular, mejor dicho, las funciones de la calculadora en mi computadora, en mi tableta o en mi celular, ¿no? En donde, pues, ustedes lo consideren mejor. Bien, entonces yo lo voy a usar en mi computadora, el emulador. Así que me voy a pasar acá. Bien. Ahora, ya que estamos aquí, como les decía, yo voy a estar usando el emulador en este entorno de trabajo. Se llama ClassPath.net. Más adelante, en este taller, igual vamos a estar trabajando aquí, pero ahorita me quiero concentrar en el manejo de la calculadora, ¿no? Entonces me voy aquí a donde dice ClassWiz Emulator, que es emulador de la calculadora. Si se dan cuenta, aquí aparece el emulador de la calculadora eh, que les había presentado al inicio, ¿no? El de la calculadora 991CW. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero, para que sea más fácil de ver para ustedes, voy a desplegar una ventana emergente, una ventana auxiliar, que aquí es donde ustedes van a poder visualizar de mejor manera las diferentes funciones que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí voy a agregar una una notita, ¿vale? Entonces, habíamos quedado que para el auto Nissan, la función del costo era la siguiente, ¿no? Habíamos quedado que era que es f de x
igual a 3.2x más 400. Y que ahora para el auto Chevrolet, pues la función de costo era la siguiente. Era g de x es igual a 2.4x más 550. Ahí está. Entonces ya tenemos esas dos funciones. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues ahora sí, vamos a definir cada una de estas funciones, ¿vale? Entonces, habíamos quedado que nosotros íbamos a trabajar en el menú interactivo de Calculate. Entonces, justo aquí en donde dice Calculate, le voy a dar OK. Y observen aquí una ventaja importante de esta calculadora es que ya tenemos una tecla particular para trabajar con funciones, para definir funciones, que precisamente se llama function. ¿Ok? Entonces ahí voy a dar y voy a definir cada una de estas funciones. Voy a definir f de x. F de x habíamos quedado que era 3.2x más 450. Aquí quiero que observen algo. Para mí fue muy fácil escribir esa función. Si se dieron cuenta, yo no estuve con el cursor presionando cada una de estas teclas. Como estoy utilizando el emulador en mi computadora, bueno, pues uso el teclado de la computadora y pues es mucho más sencillo. ¿Ah? Bien, entonces ya de aquí simplemente le doy Enter. O bueno, si estuvieran utilizando la calculadora física es ejecutar y ya quedó definido. Ahí aparentemente no sucedió nada, pero ya está definida. Vamos a definir la segunda función, que sería g de x, ¿no? Entonces me voy a donde dice definir g de x e ingreso la expresión, que sería 2.4x más 550. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos pedían? A nosotros nos pedían saber cuál es el costo cuando hemos recorrido 120, 250 y 750 kilómetros. ¿Va? Ok, bien. Entonces, como ya están definidas las funciones, voy a volver a presionar la tecla de function. Voy a ir primero con la del auto Nissan. Entonces, ya no tengo que moverme a donde dice definir, porque estas dos ya están definidas. Ahora, trabajando con f de x, me voy a ir a donde dice f de x. O sea, ahí le doy. ¿Y qué hacemos? Pues lo que me va a permitir esta función, esta función de la calculadora, vaya, es precisamente encontrar el valor que toma la función f de x cuando x toma el valor de 120. ¿No? Es decir, vamos a poder evaluar funciones. Entonces yo aquí le doy 120. 120, 864. ¿Esto qué significa? Que cuando yo he recorrido 120 kilómetros, tengo que pagar 834 pesos. Por ejemplo, vamos ahora con otra función. Vamos con g de x. ¿Cuánto tendría que pagar si he recorrido 250 kilómetros? Ok, 1,150 pesos. Pero observen una cosa. Yo aquí lo que he hecho es definir ambas funciones y posteriormente tomé cada uno de esos valores y los evalué uno por uno. Si estoy hablando de que fueran, por ejemplo, 20 datos, pues no voy a hacer 20 veces ese proceso para f de x y después otras 20 veces ese proceso para g de x. Pues al final me tardaría un bueno y se perdería el sentido de la actividad. Entonces, bueno, ya vimos cómo definir funciones. Ahora vamos a movernos a otro menú interactivo. Yo aquí le voy a dar en donde dice Home y la tecla Home me va a regresar a la pantalla principal de la calculadora. Entonces ahora me voy a mover a donde dice Table. Aquí, este es importante porque aquí yo voy a poder definir una función y a partir de ello construir una tabla de valores. ¿Ok? Entonces aquí me va a aparecer de esta manera, ¿ok? Pero ahorita, fíjense, voy a hacer ahí un ajuste y le voy a dar en donde dice On. Y aquí ya me aparece esta, ¿vale? Ok, bien, entonces pensemos que desde un inicio yo me fui al menú interactivo de tabla. Bueno, aquí yo tendría que definir ambas funciones. Defino la primera. Ya la habíamos definido previamente, eso lo sé, pero quise repetir el proceso para que ustedes vean cómo
saben, anteriormente no nos aparecía esta leyenda, fíjense, me regreso. Anteriormente esta leyenda no nos aparecía la primera vez que ingresamos. Es porque ya estaban definidas. Si no estuvieran definidas, así es como les va a aparecer. Entonces las voy a definir brevemente, bueno, rápidamente. Sería 3.2x más 450. Y ahora voy a definir la siguiente, que es 2.4x más 550. Ahí está. Y aquí ya quedó, ¿no? Ya hemos definido ambas funciones, ya no me aparece ninguna leyenda de este lado. Entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ver cuánto voy a pagar si recorro 120 kilómetros, cuánto voy a pagar si recorro 250 y cuánto si recorro 750. Entonces, en X voy a escribir solamente 120 y le voy a dar ejecutar. Observen que aquí me está diciendo f de X representa Nissan, G de X representa Chevrolet. Entonces me dice, cuando has recorrido 120 kilómetros, si rentas un auto Nissan, vas a pagar 834 pesos. Mientras que con el auto Chevrolet terminarás pagando 838 pesos. Ok, ahora quiero saber 250 pesos. Bueno, si recorre, perdón, 250 kilómetros. Si recorres 250 kilómetros, por el auto de la marca Nissan, pagarás 1,250 pesos. Pero para Chevrolet pagarás 1,150 pesos. Por último sería 750. Ok, cuando recorres 750 kilómetros, vas a pagar 2,850 pesos en un auto Nissan y 2,350 pesos en un auto Chevrolet. ¿Ok? Pero entonces aquí pensemos lo siguiente. Observen cómo nosotros estamos pasando de una representación algebraica a una representación numérica. Entonces, era lo que mencionábamos. Aquí lo importante es que nosotros podamos transitar de una representación a otra. Aquí estamos de la representación algebraica a la representación numérica. Ok, bien. Pero no solo eso. Nosotros también podemos pasar a una representación visual, es decir, a una representación gráfica. Para ello voy a hacer lo siguiente. Fíjense, ya tenemos aquí nuestra tablita y yo voy a presionar Shift y X. Y ahí me va a generar un código QR. Yo les pido que tengan preparado su teléfono para escanear. En lo que yo preparo esto, vayan preparando ustedes su teléfono para que puedan escanear. Entonces, aquí les voy a poner este código QR grandote para que lo puedan escanear desde su celular. Acuérdense, esta no es una calculadora graficadora. Esta es una calculadora científica, no gráfica y no programa. ¿Va? Pero observen que yo voy a generar este código QR y ahorita que ustedes lo escaneen, ¿no? Si quieren ponerle pausa tantito y escanearlo con calma, se van a dar cuenta que esto me va a vincular a una representación visual, a una representación gráfica. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí, lo voy a quitar porque ustedes tuvieron que llegar a esta expresión. ¿Ya lo vieron? Aquí tenemos nuestra representación visual. Ahora aquí, claro, ¿no? O sea, se ve de esta manera. Nada más me está mostrando ciertos valores o cierta parte de la gráfica, pero bueno, yo aquí le puedo dar zoom y ustedes igual en el celular, con los dos deditos, bueno, ahí le pueden ir manipulando y le pueden alejar o acercar el zoom, de acuerdo a lo que ustedes deciden, ¿no? Entonces aquí está. Fíjense. Yo lo alejo más. Y aquí vamos a tener, ahí se ve como cortado, pero no se preocupen, ahorita me las va a dar. ¿Vieron? Entonces aquí está. Aquí tengo ambas gráficas. Entonces ya tengo mi representación visual también. Les digo, aquí una ventaja es que ustedes pueden ir jugando con este zoom. Ahora, inclusive estas las pueden separar, si ustedes quieren. Fíjense, yo aquí, ustedes con su dedito en el celular,
denle clic aquí en estos puntitos y sepárenlas. Y entonces observen que me separó las dos gráficas. Aquí voy a poner una, ¿no? Aquí voy a tener la gráfica de color azul y aquí voy a tener la gráfica de color rojo. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos esto. Entonces tenemos en 120 kilómetros. Ah, pues en 120 kilómetros yo le voy a dar ahí para que me dé las diferentes representaciones. Bueno, aquí no me lo presione mal. Y la idea es que aquí, justo en este punto, ustedes, donde está el 120, tengan, les dé esa representación y lo vayan moviendo. Fíjense, aquí es interactivo. Yo lo puedo ir moviendo y si he recorrido 102 kilómetros, 104, 113 kilómetros, 115, 119 kilómetros, ¿cuánto voy a pagar? Entonces aquí yo puedo ir moviendo este valor. Lo mismo sucede acá, ¿no? Si yo le doy clic sobre cualquiera de ellos, le puedo ir moviendo. 131, 129, 134 kilómetros. Ah, pues pago 878.8 pesos. Esa es la representación visual. Pero observen que lo único que necesité fue generar un código QR o que me compartieran un código QR, yo escanearlo desde mi celular y una vez que lo escaneo, entonces yo ya puedo tener el vínculo y entonces ir jugando. Ustedes ya pueden ir jugando, lo pueden ir manipulando. ¿Ok? Bien, entonces ahora me permito quitar esta parte. Y bien, entonces ahora me voy a regresar. Estábamos, ¿no? Bien, ahora ya conocimos un poquito, ya manipulamos un poquito la calculadora. Entonces, vámonos metiendo poco a poco a el tema de esta sesión, ¿no? Que era prácticamente el concepto de límite. Entonces, aquí una pregunta interesante es, ¿por qué estudiar el concepto de límite? Ustedes, ¿no? Piensen por qué es importante abordar este tema de límites con sus estudiantes. ¿Cuál es la razón de hacerlo? Bueno, una razón es que este concepto de límite pues comprende una base fundamental en las dos áreas importantes del cálculo, a saber, cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Mm? Y ahora aquí cito algunas referencias para entender por qué estudiar el concepto de límites. De acuerdo con Cornu, identifica los siguientes obstáculos epistemológicos en el aprendizaje. Primero, el sentido común de la palabra límite, es decir, cuando yo escucho la palabra límite, ¿a qué lo asocio? ¿No? La segunda es generalización de las propiedades de los procesos finitos a los procesos infinitos. O sea, cuando yo estoy trabajando con límites y me estoy aproximando a un valor finito, ¿qué cambia cuando ya me voy a un proceso infinito? ¿No? ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Cómo yo lo razono? Está ligado con el punto número 3, ¿no? El punto número 3, pues es precisamente aspectos de la noción ligados con el infinito. Una vez, dado que introducimos una nueva forma de razonamiento. Y el punto 4, pues es los conceptos de cantidades infinitamente grandes e infinitamente pequeñas, ¿no? Estas son algunas eh, de los obstáculos que se identifican al momento de estudiar el concepto de límites. Dicho lo anterior, pues vamos a trabajar la parte de procesos infinitos. Entonces aquí pensemos en este cuadrado, ¿ok? Aquí este se lo estoy señalando. Cuando observamos ese cuadrado es un cuadrado de lado igual a 1 centímetro. Y lo que nosotros queremos es pintarlo. Todo ese cuadradito lo queremos pintar. Pero lo vamos a pintar de la siguiente manera. Primero, dividamos en dos partes este cuadradito y pintemos una de esas mitades, ¿vale? Una vez hecho esto, de la parte que no hemos pintada, vamos a dividirlo otra vez en dos partes. Y de esas dos partes que yo estoy tomando,
Entonces, pintemos una de ellas y repitamos el proceso, ¿vale? Es decir, a lo que yo me refiero es a lo siguiente. Bueno, a partir de ello, bueno, queremos determinar la superficie a pintar en cada paso y a qué valor nosotros esperaríamos aproximarnos al ir sumando las áreas de cada región. Esas son dos preguntas o son dos cosas que nosotros tenemos que resolver. Primero, determinar la superficie que vamos a pintar en cada paso. Y la segunda que tenemos que responder es a qué valor nosotros esperaríamos aproximarnos cuando sumamos las áreas de cada región. Entonces, primero, ¿cuál es la superficie a pintar en cada paso? Lo que nosotros habíamos dicho inicialmente es, dividamos el cuadrado en dos partes y de esas dos pinta una sola región. Aquí está. Estoy tomando la mitad, ¿ok? O sea, lo dividí en dos y solamente pinté este pedacito. El siguiente punto era, ok, de la parte no pintada, de la región no pintada, que es esta que está en color blanco, vuélvela a dividir en dos partes y colorea o pinta una de ellas. Bueno, aquí va. Entonces, en realidad, no estamos, o sea, estamos pintando la mitad de lo que era la mitad. O sea, en realidad estamos pintando una cuarta parte de todo el cuadrado, ¿vale? Eh, Fíjense, estamos pintando la mitad de la mitad. Estamos pintando la cuarta parte del todo. Ahora, ¿qué me dice? Bueno, aquí te volvió a quedar una región sin pintar. Te pido que la dividas en dos y pintes una mitad. ¿Ok? Vamos con ello. Aquí está. Entonces, aquí ya estamos dando respuesta a la primera parte, ¿no? Que es determina la superficie a pintar en cada paso. Ok, sí. Aquí yo ya volví a dividir en dos y pinté nada más esa mitad. Pero estoy pintando la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? En realidad estoy pintando la octava parte de todo el cuadrado. Y volvemos a repetir el proceso. Divido en dos y pinto la mitad de esa región que dividí. Estoy pintando la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, estoy pintando una 16ª parte de todo el cuadrado, de toda esta región. Repito el proceso. Divido otra vez en dos y pinto la mitad de lo que dividí. Entonces ahora estamos pintando una 32ª parte, ¿no? Y si yo continúo con este proceso, después voy a pintar una 64ª parte, pero de todo el cuadrado. Y siempre es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cuándo voy a terminar? Si en cada paso tengo que dividir en dos y pintar una sola región, ¿voy a terminar? O sea, ¿en algún punto voy a terminar? ¿O nunca voy a terminar de estar dividiendo y pintando la mitad? Divido y pinto la mitad, divido y pinto la mitad. ¿En algún punto vamos a terminar? Entonces, bueno, ahí es algo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, ¿en qué momento paro? ¿En qué momento me detengo? Si siempre voy a estar pintando la mitad y la mitad y la mitad. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿A qué valor esperaríamos nosotros aproximarnos cuando sumamos las áreas de cada región? Es decir, si yo sumo esta región que pinté, que es un medio, más esta región que es un cuarto, más esta región que es un octavo, más esta región que es un 16avo, más esta región que es un 32avo, más esta que es un 64, más todas las demás regiones que yo vaya pintando, ¿a qué valor me voy a aproximar? Porque, ojo, estamos calculando el área del cuadrado, pero esta área del cuadrado la estamos haciendo o la vamos a calcular sumando cada una de estas regiones, el área de cada una de estas regiones. Entonces, esa es la pregunta expresa, ¿no? O sea, ¿qué valor yo esperaría aproximarme cuando voy sumando? Bien, me voy a regresar aquí al emulador y fíjense, yo tengo que sumar todas estas expresiones. Bien, entonces aquí vamos a hacer esto. Lo que me está diciendo es que yo tengo que sumar la región, un medio, más la región, que vale un cuarto,
más la región de un octavo, más la región de un 16avo, más la región de un 32avo, más la región de un 64avo. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, es más, continúo, más, continúo. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces piensen cómo sumarían. Bien, entonces, esto, esta expresión es equivalente, no sé si están de acuerdo conmigo, esta expresión es equivalente, déjenme, aquí está. Bien, entonces, vamos a decir que es equivalente a lo siguiente, ¿no? A ver si están de acuerdo conmigo. Esto es equivalente a tener 1 entre 2 a la 1 más 1 entre 2 a la 2 más 1 entre 2 a la 3, ¿no? 2 por 2 por 2, pues me da 8, más, ahora sería 1 entre 2 a la 4 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces aquí, ¿cómo yo podría realizar la suma? No sé hasta qué punto nosotros vamos a parar, ¿no? Como yo les decía, o sea, ¿hasta qué momento nosotros nos detenemos? ¿Qué va a ser 2 a la 4 y 2 a la 5 y 2 a la 6 a la 7 a la 8 a la 9 a la 10? No sabemos en qué punto vamos a parar. Lo único que sabemos es que tenemos que sumar esas regiones. Bien, entonces, ya que tenemos eso, pues ahora hagamos la suma. ¿Cómo? Vamos a apoyarnos en la calculadora. ¿Estamos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me voy a ir otra vez a la función de tabla. Aquí. Entonces, observen cómo no tengo nada. ¿Vale? Bien, entonces, ahora me voy a ir al menú interactivo de Calculate. ¿Ok? Aquí la idea, pues, es sumar todos estos valores, ¿no? Pero como yo les decía, no sabemos hasta qué valor vamos a sumar. Entonces, aquí vamos a tener una tecla que se llama catálogo, que lo que me va a desplegar es un catálogo de funciones, de otras funciones que tiene la calculadora. Entonces ahí voy a encontrar funciones de probabilidad, como lo son combinaciones, permutaciones, algunas de análisis, ¿no? De funciones, que es derivadas, integrales, sumas. Entonces la operación ahí a nosotros nos va a interesar la primera, ¿ok? Y de ahí me voy a ir a donde dice sumar. ¿Y yo qué voy a sumar? Pues voy a sumar desde x igual a 1 hasta no sabemos qué valor. Pensemos en un primer valor. Pensemos en el valor de 10. ¿Qué voy a sumar? Pues voy a sumar la expresión 1 entre 2 a la x, ¿no? Ay, aquí, discúlpenme, a la x. Entonces le doy aquí Enter y lo voy a pasar a decimal. Entonces ahí me está dando ese valor, 0.999. Ok, ahora vamos a moverle. Pensemos que quiero sumar hasta 15. Observen que aquí ya me da otro valor, ¿no? Ok, entonces ahora ya no quiero sumar hasta 15. Ahora quiero sumar hasta 20. Entonces, observen que cada vez, conforme vamos sumando más valores, ¿no? O sea, aquí lo que estamos haciendo es 1 entre 2 a la 1 más 1 entre 2 a la 2, 1 entre 2 a la 3 y así hasta más 1 entre 2 a la 20. ¿Vale? Ahora pensemos que es hasta 30. ¿Ok? Bueno, pues observen que aquí sucede algo. Lo voy a escribir acá. Cada vez, conforme sumamos las regiones,
pues si se dan cuenta, nos aproximamos cada vez más a 1, que en este caso, pues es precisamente el, eh, el valor, ¿no? Del área de este cuadrado, ¿vale? Entonces ahí espero que le puedan poner tantita pausa y ver ustedes si sí pudieron definir esta expresión, ¿no? Y que en efecto pudieron ir haciendo estas sumas. Eso sería interesante que pudieran ahí colocarnos si sí pudieron o no. ¿Vale? Bien, entonces me voy a permitir dar esta parte y ahora me regreso a la presentación, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, lo primero es, determina la superficie a pintar en cada paso. Pues ya vimos cuál era la superficie, ¿cierto? Vimos que primero era la mitad y luego la mitad de la mitad y luego la mitad de la mitad de la mitad y así sucesivamente. Que eso se traducía a pintar la mitad del cuadrado, la cuarta parte de todo el cuadrado, la octava parte de todo el cuadrado, la 16ª parte, la 32ª, la 64ª parte y así sucesivamente, ¿no? Y aquí es donde surgió la pregunta, pues ¿hasta cuándo paramos? Y la otra es, ¿a qué valor esperaríamos aproximarnos cuando sumamos las áreas de cada región? Pues nosotros esperaríamos precisamente, si es un cuadrado del lado 1, esperaríamos aproximarnos a 1, ¿no? Y que en efecto, cuando nosotros sumamos estas áreas, conforme sumábamos cada vez más cantidades, pues más era la aproximación a 1. ¿Están de acuerdo? Bien, ahora pasemos a la implementación de los límites y la calculadora. Bien, entonces aquí me están dando el valor que toma la función f de x y, bueno, me piden terminar el valor que toma la función f de x igual a x cuadrada menos 3x más 1 cuando nos aproximamos a x igual a 2. Aquí, del ejercicio anterior y en lo sucesivo, lo que nosotros tenemos que buscar es que el estudiante sepa que trabajar con límites no es solamente evaluar funciones. Cuando nosotros trabajamos con límites, estamos haciendo aproximaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí me están pidiendo determinar el valor que toma la función cuando nos aproximamos a 2. Reinterpretando esta parte verbal, pues en realidad lo que queremos es encontrar el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. ¿Ok? Aquí esto lo vamos a trabajar otra vez con la calculadora. Pero ¿de qué manera lo vamos a trabajar? Bueno, nuevamente es en la función de tabla, ¿ok? Y en la función de tabla vamos a definir lo que es la función, en este caso nuestra función cuadrática, ¿va? Y vamos a buscar aproximarnos a 2. Aproximarnos a 2 significa que vamos a buscar valores cercanos a 2, sin ser 2, por supuesto. ¿Vale? Entonces, vamos allá, ¿no? Bien, entonces yo aquí me regreso al emulador y voy a ir a donde dice tabla. Y en la parte de tabla, yo aquí nada más vamos, aquí nosotros nada más vamos a trabajar con una sola función, ¿vale? Por lo tanto, le voy a presionar la tecla Tools y le voy a poner tipo de tabla. Y en donde dice tipo de tabla, le voy a poner f de x. Aquí tenemos tres opciones. La primera opción es cuando yo quiero trabajar con dos funciones. Nada más me permite a lo más dos funciones, no f de x y g de x. La segunda opción es cuando yo nada más quiero trabajar con f de x y la tercera cuando quiero trabajar con g de x. Aquí nada más vamos a trabajar con f de x, la selecciona y observen qué pasa con la tabla, ¿no? Ya nada más se vuelve a dos columnas, x y f de x. Y aquí me dice que no está definida. Acuérdense, ¿cuál era la función? La función es x cuadrada menos 3x más 1. ¿Estamos? Bien, ahora sí, nos regresamos ahí. Ya que tenemos esto, entonces, vamos a definir la función. Voy a poner definir f de x y le voy a poner x
cuadrada menos 3x más 1. Me piden encontrar a qué valor toma la función cuando nosotros nos aproximamos a 2. Es decir, hay que buscar valores cercanos a 2. Bueno, aquí es importante que sepamos algo. Nosotros nos podemos aproximar eh, a 2 por valores menores a él, pero también me puedo aproximar a 2 por valores mayores a él, ¿no? Entonces, vámonos aproximando por valores menores a 2. Entonces, si yo me aproximo a 2, pues puedo pensar en aproximarme en 1.8, ¿no? Cuando es 1.8, pues este es el valor de mi función. Ahora, 1.9, ese es el valor de la función. Ahora, vamos con 1.99. Cada vez vámonos acercando más. Ese es el valor que toma la función. Ahora, 1.999. Aquí, ojo, aquí por el espacio, es importante por el espacio, dice que es -1. Pero observen lo siguiente. Este es el valor, ¿vale? Este es el valor de algo. Nada más posiciónense sobre él y se los va a dar. Bien, entonces aquí 1.9999. Aquí tenemos este. Entonces se dan cuenta que conforme yo me voy aproximando a x igual a 2, el valor de la función se aproxima, en este caso, a -1. Cuando yo me aproximo con valores menores a 2. Si yo me aproximo con valores mayores que 2, pues yo podría pensar en un 2.1, por ejemplo. Y luego en un 2.01. Y luego en un 2.001. Y luego en un 2.0001. Y luego en un 2.00001. ¿No? Entonces aquí está este valor. Y yo me aproximo, observen que cada vez que yo me aproximo a 2 con valores mayores que él, cada vez yo me voy aproximando más y más a -1. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una representación numérica. Podemos pasar a una representación gráfica. Yo les pido, ahí les comparto un código QR. Les pido por favor que lo escaneen, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, ustedes le pueden poner pausa, escanearlo y ver a dónde los dirige. Ahora yo me regreso aquí al emulador y cuando yo genero el código QR presionando Shift X, entonces esta es la representación visual que yo obtengo. Voy a mover este para acá y este para acá, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí yo le voy a hacer zoom a esta gráfica para tomar valores cada vez más pequeños. ¿Ah? Bien, entonces aquí lo que nosotros estamos viendo de manera gráfica es lo siguiente. Cada vez que yo me voy aproximando, ¿ok?, a 2 con valores menores que él, esto cada vez me va llevando a 1. Entonces aquí voy a tomar ese valor, -1.95, ¿va? Entonces observen, lo voy a ir manipulando, este punto. Observen, conforme yo me voy acercando, me voy aproximando a 2. Observen lo siguiente. Observen cómo yo me voy aproximando cada vez más y más y más a -1. Lo mismo pasa acá. Si yo ahora me aproximo, lo voy a mover un poquito más a la izquierda para que no nos quite espacio. Conforme yo me aproximo con valores, perdón, mayores a 2, cuando yo me aproximo a 2, observen que cada vez más nosotros nos aproximamos a -1 también, ¿no? Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, aquí nosotros estamos utilizando un cierto lenguaje, ¿no? Cuando yo me aproximo con valores menores, cuando yo me aproximo con valores mayores. Eso es lo que nosotros conocemos como cuando yo aproximarse a 2
por la izquierda o aproximarse a 2 por la derecha, ¿vale? Entonces, cuando yo me aproximo a 2 por la izquierda, o sea, que yo me aproximo a 2 por la izquierda, quiere decir que en efecto me estoy aproximando con valores menores a 2. Pues aquí me voy aproximando, 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 aproximando. Cuando yo me aproximo por la derecha, quiere decir que me estoy aproximando con valores mayores que 2. Cada vez me aproximo más, 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 y esto cada vez me lleva a -1. Esto los voy a mover, ahí está, ¿no? Para que se visualice mejor. Ahí está. Bien, entonces, me voy a permitir quitar esta parte. Ahí es eso que yo acabo de hacer, ustedes lo pueden manipular, esa es una ventaja, ustedes lo pueden manipular ya con su celular. Una vez que escanean el código QR, lo pueden ver. Bien, nos regresamos aquí a la presentación y ahora vamos a trabajar con límites indeterminados, ¿no? Bien, entonces aquí me dice calcula el siguiente límite y responde las preguntas planteadas. La primera es, ¿qué sucede con el valor del límite cuando nos aproximamos por la izquierda? Ahí ya entendimos, ¿no? Ya sabemos qué significa que nos aproximamos por la izquierda. Entonces ahora tenemos una nueva función. Aquí la función es f de x igual a x cuadrada menos 1 dividido por x menos 1. Ok, vale. Entonces vamos a definir esta función. Vamos a poner f de x, vamos a definir f de x aquí, y f de x es x cuadrada menos 1. Entonces defino x cuadrada menos 1 dividido por x menos 1, ¿cierto? Ok, entonces me está diciendo que yo me aproxime, acuérdense, en este caso, aquí lo tenemos, a 1 por la izquierda primero. Ok, entonces por la izquierda, yo me voy a aproximar a 1 por la izquierda. Entonces se me ocurre que puede ser 0.8. 0.9, luego 0.99, 0.999, ¿no? 0.9999, una última, 0.99999. Entonces observen que conforme yo me aproximo a 1 por la izquierda, la función se aproxima a 2, ¿ok? Bueno, entonces aquí veamos, en efecto, ¿no? Yo me estoy aproximando por la izquierda. Cuando me aproximo por la izquierda, yo sé que mi función se aproxima a 2. Pero también yo me puedo aproximar por la derecha, ¿ok? Entonces, si yo me aproximo por la derecha, quiere decir que me voy a aproximar con valores mayores a 2, ¿no? Perdón, a 1, discúlpenme. Entonces, aquí se me ocurre 1.1, 1.1, 1.01, 1.001, 1.00001, 1.00001. ¿Ok? Aquí, acuérdense, por el espacio me lo marca como 1, pero ahí si se posicionan sobre él les da el valor exacto. Y aquí también, ¿no? Entonces ya vimos que conforme yo me aproximo a 1 por la derecha, entonces la función se aproxima a 2, ¿no? Bien, y si yo me regreso, aquí tenemos. Entonces aquí observen, cuando yo me voy aproximando por la izquierda a 1, entonces la función se aproxima a 2. Y cuando yo me aproximo a 1 por la derecha, y por la derecha, entonces la función, el valor de la función, se aproxima a 2, ¿vale? ¿Y qué sucede si tomamos el valor exacto de 1? Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Ok, bueno, pues ahí ustedes pueden escanear ese código QR, ya sabemos. Entonces estamos pasando de una representación algebraica a una representación numérica y ahora vamos a pasar a una representación gráfica. Ok, bien, entonces me regreso al emulador. Aquí observen, yo voy a generar mi código QR, ahí lo genero y una vez que lo genero yo lo leo. Entonces aquí nosotros estamos viendo qué es lo que sucede cuando nos aproximamos
A2. Aquí le voy a poner zoom y me voy a acercar más. Era A1, disculpen. Aquí está. A1. Entonces, ahorita aparece cortada la gráfica, nada más que cargue y ahí se ve bien, ¿no? Ok, entonces, aquí voy a poner un punto y me voy a aproximar a 2, perdón, a 1 por la izquierda. Entonces, observen que aquí, cada vez me acerco más a 2. Ahora, vámonos por acá. Si yo me voy por acá y me aproximo por la derecha, observen qué pasa esto, ¿no? Pero entonces aquí, ahora lo interesante, por supuesto, será cómo el estudiante interpreta esta, lo voy a llamar así coloquialmente, esta bolita blanca. Es un brinco, ¿no? ¿Cómo lo interpreta el estudiante? ¿No? Esa es una pregunta interesante. Bien, entonces, aquí ya lo estamos viendo visualmente. O sea, y entonces una pregunta es, ok, ¿qué pasa si es exactamente 1? Lo puedo poner aquí en mi tablita, ¿no? Entonces, fíjense, lo voy a poner aquí en la tablita y le voy a poner 1, así. ¿Y que me marca error. Entonces ahí es donde ya nosotros podemos establecer un entorno de discusión, ¿no? A ver ustedes qué interpretan, ¿no? Y cómo lo analizan y pues que a partir de ahí pues se vayan dando un intercambio de ideas, ¿no? Alrededor precisamente de esto que nosotros observamos aquí. Yo lo puedo alejar y ahí se sigue viendo, ¿no? Ahí se sigue viendo ese espacio, ese brinco. Bien, entonces yo me permito borrar esta parte y bien. Ahora vamos a ver la parte o vamos a trabajar con un ejercicio de límites al infinito. En límites al infinito, bueno, pues dice que calculemos ese límite, o sea, que analicemos qué es lo que sucede con el límite cuando x tiende al infinito de x al cubo más 2 entre 3x más 2. Bien, aquí igual lo vamos a hacer eh, con la calculadora, pero lo primero que nosotros tenemos que saber o identificar es cómo el alumno entiende que x tienda al infinito. Aquí nosotros esperaríamos que él, su respuesta sea que, x tiende al infinito significa que se aproxima a valores cada vez más grandes, ¿no? Eso es lo que nosotros esperaríamos. Entonces, bueno, eh, vamos a hacerlo. Aquí lo tenemos. Entonces, observen cuál era la función, ¿eh? Me voy a regresar rápidamente. Acuérdense que la función era x cúbica más 2 dividido por 3x más 2. Entonces, ahora sí, aquí voy a definir f de x. Entonces, definamos la función. La función es, en este caso, x al cubo más 2 dividido entre 3x más 2. Y listo. Entonces, aquí es tomar, acuérdense, habíamos quedado que era tomar valores cada vez más grandes. Entonces, partamos de 0. Cuando estoy en 0, es 1. Ok, tomemos un valor más grande. 1000, se me ocurre. Tenemos ese. Pensemos en un valor más grande. 10,000, ¿no? Ahí está. Pensemos en un valor más grande. 100,000. Ok. Entonces, observen que aquí, cuando estábamos en 0, pues solo me dio 1, ¿no? Cuando estábamos en 1000, o sea, un valor más grande, estábamos ya en este valor. O sea, ya se fue hasta 333,000. Pero ya cuando estamos en 10,000, pues ya es un por 10 a la 7. Es todavía una cantidad aún mucho mayor. Cuando estamos en 100,000, pues es todavía mucho mayor. Y si yo voy subiendo a 200,000, pues cada vez es más grande este valor, ¿no? A 300,000,
pues es todavía cada vez más grande este valor. Entonces, aquí lo que nosotros esperamos es, bueno, cuando yo tomo cantidades más grandes, ¿no? En X, pues significa que la función va a tomar valores cada vez más grandes. Lo mismo, si yo hiciera esto, pero con cantidades pequeñas, ¿no? Pensemos aquí en cero. Ok, ahora pensemos en el -1000. Se me ocurre, menos, aquí, sí, shift, menos 1000. A ver, aquí, discúlpenme. Bueno, vamos a dejar el -1, acá el -1000. ¿Qué valor toma la función? Ahora, si yo aquí tomo el -10,000, pues lo mismo, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo aquí es buscar, aquí les voy a generar el código QR para que tengan la representación gráfica. Entonces aquí es que nosotros entendamos que el estudiante, ¿no? Que haya un descubrimiento, que cuando nosotros vemos la parte de que X tiende al infinito, significa que yo me estoy aproximando a cantidades cada vez más grandes. Y entonces ahí, ¿qué valor es el que tomaría la función? ¿Mm? Bien, entonces, eh, vamos con el siguiente. Ahora me gustaría compartir la parte de ClassPath.net. Entonces, esta es otra herramienta tecnológica de la cual nosotros podemos hacer uso. Y bueno, ClassPath.net aquí es un software de uso libre. Eso es lo primero. Es un software de uso libre. No tengo que estar pagando, no tengo que pagar por absolutamente nada, ¿no? Y ese software de uso libre, pues lo que me va a permitir es crear gráficos de funciones, construir formas geométricas, hacer cálculos estadísticos, ¿no? Y dentro de este mismo software puedo crear notas de clase. Y esas notas de clase, pues compartirlas con los estudiantes. Es bastante interactivo ¿no? Este software de ClassPad.net. Y bueno, pues ClassPad, ClassPad.net es el software que he estado utilizando, ¿no? En donde podemos hacer uso del emulador, pero ahí nada más habíamos hecho uso del emulador. Ahora me gustaría que trabajáramos propiamente ClassPad.net. ClassPad.net es este entorno, ¿no? Y entonces, aquí, como yo les decía, puedo crear notas de clase, puedo crear carpetas. Si yo tengo varios grupos, pues puedo crear una carpeta por cada grupo que tenga y ahí hacer las actividades, guardar las actividades, compartirlas con los estudiantes. Eh, y bueno, pues aquí ahorita voy a trabajar con la parte matemática que es ClassPath Math. Es eh, un entorno en el que hemos estado trabajando. Y como les decía, ¿no? Aquí nosotros vamos a poder construir formas geométricas con esta parte de acá, gráficos de funciones, secuencias de recursión, datos para hacer análisis de datos, o sea, me refiero a cálculos de valores estadísticos, análisis de regresión. Puedo trabajar con la recta numérica, aquí hacer notas de clase, lo que es el texto, y aquí cálculos matemáticos, ¿no? Suma, operaciones elementales, fracciones, raíces. Puedo trabajar con matrices en la parte de Calculate. Entonces ahora vamos a ver cómo yo podría implementar esta herramienta. Vamos a ver esta parte. Me dice determine el límite cuando x tiende a 2, si f de x es 2x menos 3 cuando x es menor a 2 y 5 menos x cuadrada si x es mayor o igual a 2. Me dice construyamos la función dada. Eso es lo primero que me pide. Construyamos la función dada. Me pide calcular los límites laterales por aproximaciones y me pregunta, ¿existe el límite de esa función? Ok, entonces voy a dar ahí si ustedes quieren ponerle pausa para que copien la función y empiecen a hacer las gráficas, está bien. Si no, bueno, pues váyanme siguiendo. Aquí está.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a construir funciones, ¿vale? Entonces aquí le voy a dar en donde dice graficar. Entonces, en donde dice graficar, lo voy a pasar para acá. Y observen, lo voy a pasar aquí abajo. Observen que aquí abajito, observen que si yo le doy clic aquí, me va a aparecer una pestañita gris que dice f de x, ¿no? Me dice graph function. Ok, entonces ahí me va a desplegar este cuadro azul. Y en este cuadro azul voy a definir mi función. Vamos a ponerle y igual. La primera era 2x menos 3. Ok, entonces pongo 2x menos 3, pero eso es cuando x es menor que 2. Lo único que voy a poner es el tal que x es menor que 2. Ahí está. Entonces observen que me da esta región. Ahora vamos con otro. Vamos a construir la segunda parte. La segunda parte es y igual a 5 menos x al cuadrado. Ok, entonces 5 menos x al cuadrado. ¿Cuándo qué? Cuando x es mayor o igual a 2. Ah, ok, entonces pongo cuando x es mayor o igual a 2, ¿no? Pues ya me da esa otra parte. Oye, pero no son del mismo color. No se preocupen, no podemos hacer todo del mismo color. Si ustedes así se sienten más cómodos. O sea, ahí ya tenemos estas dos regiones. Pero a mí me está pidiendo, entonces ya tenemos esto, ¿no? Que me voy a regresar. Ya construimos la gráfica de la función. Ahora el segundo punto es calcula los límites laterales, haciendo aproximaciones. Y a partir de ahí concluir si el límite existe o no. Ah, bueno. Entonces, fíjense, yo le voy a dar clic a la primera función. Y aquí me aparece en cada una de ellas como una tablita. Entonces, en la primera función, 2x menos 3 cuando x es menor a 2, le voy a dar clic. Entonces aquí me va a arrojar esta tabla. Observen que me da una tabla de valores. Esta tabla de valores, ojo, nosotros la podemos modificar. Ah, sí, es menos 5, menos 4 y así. Y cuando está en 2, 3, 4, aquí me marca error. Me marca error porque nosotros la definimos solamente para valores menores que 2. Y entonces para valores de 2 en adelante, pues ya no hay nada definido. Por eso nada más me lo deja así. ¿Vale? Esa es una aclaración. Ok. Entonces yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 2, ¿no? Ok, entonces, cuando x tiende a 2, pues aquí le voy a dar clic en donde está el 5 y vamos a cambiarle. ¿Qué les parece que pongamos a 2, 1.7? Observen que cuando pongo 1.7 aquí, me da este valor. Oye, pero me lo da en fracción. No se preocupen. Ustedes lo pueden también modificar a decimales si es que a ustedes se les facilita más la interpretación trabajando con decimales, ¿no? Bien, entonces le voy a dar aquí en la parte superior derecha, donde hay 3 puntitos. Le voy a donde dice Math Settings. Y aquí en donde dice Calculation Results, le voy a poner decimal. Y posteriormente me voy a donde dice OK. O sea, ya me lo paso a decimal, ¿no? Ok, ahora vamos a tomar 1.8. Me da otro. Y ahora 1.9. Y ahora 1.99. Y ahora 1.999. 1.9999, ¿no? Entonces observen que conforme yo me voy aproximando a 2, ¿no? La función se aproxima a 1. Ahora vamos a tomar lo mismo, ¿no? Aquí voy a borrar estas de acá. Borrar, borrar. Me va a marcar error, pero yo sé que le estamos borrando a propósito, ¿no? O también las pueden seleccionar y simplemente borrarlas, ¿no? Bien, aquí ahora me hace falta esta tablita de acá. Ok, entonces yo le voy a dar ahora para la segunda función, cuando x es mayor o igual a 2, la función es 5 menos x cuadrado. Entonces le doy ahí en la tablita y me agrega una columna. Observen que aquí me está agregando muchos errores, pero porque yo modifiqué los valores que había aquí. Y cuando hay estos valores, me marca error porque acuérdense que la función está definida solamente para valores mayores o iguales a 2. Y aquí 1.9999 pues, es un valor menor que 2, por eso me marca error. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Yo aquí voy a ingresar un valor cercano a 2. Se me ocurre 2.15.
2.15, ¿no? Y lo que tiene que suceder, aquí déjenme ver si lo definí bien. No, definirlo. Ok, a ver. Vamos a separar. Entonces tenemos esta tabla. Ya vimos. Y ahora vamos a tratar de, a ver, y vamos a agregar un valor. Era 2.15. Ah, pero no me lo está dando. Aunque no me está dejando definirlo, nada más permítanme tantito. Mm, Ok, entonces voy a borrar esta tablita nada más para... No sé qué pasó aquí, no me deja ni siquiera borrar la tabla. Déjenme lo actualizo. Hay unas pequeñas fallas con el internet. Bien, entonces, ok, a ver, veamos aquí. Entonces la voy a construir rápidamente. La primera era y igual a 2x menos 3, 2x menos 3, cuando x es menor a 2. Y luego la otra es y igual a 5 menos x cuadrada, 5 menos x al cuadrado, para x mayor o igual a 2. Ahí está, ¿no? De aquí la vamos a poner en color azul. Y nos faltaba esa tablita, ¿no? Entonces ahí le voy a dar. Ahí está. Pues aquí me está dando valores de menos 5 y así. Ya vimos cuál era la razón. Entonces, es porque estamos definiendo valores mayores o iguales, ¿no? Aquí, pero aquí vamos a cambiarlos. Vamos a ponerle que me lo den decimal. Decimal, aquí le damos OK. Y vamos a empezar con un valor de 2.15. Ahí está. Y luego 2.1. Y luego 2.01. Ahí, 2.01. Luego 2.001. Y luego aquí vamos a darle 2.0001. Y luego aquí 2.00001. Entonces pasa lo mismo que con la tablita anterior, ¿vale? Eh, con la tablita anterior, pues nosotros teníamos que cuando yo me aproximaba por la izquierda, con valores menores a 2, pues la función se aproximaba a 1. Vamos a hacer un último experimento, a ver si me da esa tablita. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces aquí hemos visto que yo me voy a aproximar a 2, entonces era 1.8. 1.8. Ah, miren, ahora sí me lo está dando. 1.9, 1.999, 1.9999, está, y 1. Ahí está, ¿no? Entonces observen que en efecto, ahora sí ya se puede ver mejor, ¿no? Aquí tenemos las dos tablitas. Observen qué es lo que pasa, ¿no? Cuando yo me aproximo a 2 por la izquierda, a valores más cercanos a 2, la función cada vez se aproxima más a 1. Y lo mismo, cuando yo me aproximo a 2 por la derecha, la función cada vez toma valores más cercanos a 1. ¿Ven? Esto es lo que podemos ver aquí. Y entonces, ¿existirá el límite? ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Ya trabajamos la parte de límites laterales. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, pues es 1. Cuando el límite tiende a 2 por la derecha es 1. Entonces, ¿existe el límite o no? Ahí es en donde los estudiantes, por supuesto, se espera que puedan discutir, ¿no? Sobre estos conceptos. Bien, pasemos a... Ahora, este ejercicio se los quiero compartir. Me gustaría que ustedes lo intentaran, ¿vale? Se los dejo a ustedes para que lo intenten. Es
definir la raíz de 9 menos x cuadrada cuando x es mayor o igual a 0 y 2x más 1 cuando x es menor que 0. Lo que se les pide es que construyan esa función dada, que calculen los límites laterales y que puedan concluir si existirá el límite o no, por qué existe o por qué no existe. Bien, ahora pasemos con la última herramienta tecnológica, que en este caso es la calculadora graficadora FXCP400. Esta calculadora, esta ya es graficadora, ya no es calculadora científica, ¿no? Esta calculadora, bueno, pues lo que me permite es, por ejemplo, en integrales, pues calcular el área bajo la curva. Determinar también área entre curvas, puedo trabajar con partes de cálculo diferencial, ¿no? El valor que toma la derivada de una función en un punto dado. Puedo trabajar con matrices, lo que es la inversa de la matriz, la transpuesta. Eh, Puedo también, ahora ya al ser graficadora, pues ya es más potente y por lo tanto puedo sacar valores propios y vectores propios. Y bueno, tiene también lo que es el sistema CAS, ¿no? El sistema de álgebra computarizada. Y ahí yo puedo trabajar con la parte, con la expresión matemática, eh, llamémoslo así, simbólica, no numérica, ¿no? Entonces puedo resolver ecuaciones diferenciales, puedo hacer, como en este caso, transformadas de Laplace, ¿no? Cuestiones de universidad o también de ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, o si soy en nivel medio superior, pues puedo hacer factorización de expresiones algebraicas, desarrollo de productos notables, y bueno, igual me permite resolver ecuaciones, temas de ecuaciones, etc. Bien, entonces ahora, ya que tenemos esto, vamos a ver cómo implementar la calculadora graficadora. Me dice, determina el límite de cuando x tiende a 4 de la función f de x a partir de los valores dados. Y los valores que me dan es que cuando x vale 0, la función toma el valor de 1. Cuando x toma el valor de -1, la función es 0.36. Cuando vale -2, observen que me están dando puros valores negativos. Y a partir de ahí, yo quiero saber el límite cuando x tiende a 4. ¿No? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar la calculadora graficadora. No sé si aparezca ahí en mi pantalla. La voy a poner aquí. Este es el emulador de la calculadora graficadora CP400 y es igual cuando les compartí un código QR, les invito a que lo compartan. Bien, entonces aquí lo vamos a hacer con la calculadora graficadora. Entonces, para esto, fíjense, aquí vamos a tratar de vincular diferentes áreas propias de la matemática, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a la parte de estadística. Y en la parte de estadística voy a ingresar estos valores, ¿vale? Voy a ingresar el valor de 0, -1, -2, -3, -5, lo estoy haciendo en lista, -8 y -10, ¿no? Ahora vamos, ¿no? Cuando vale 0 es 1, cuando vale -1 es 0.36788 y así sucesivamente, 0.13534, luego 0.04979, 0.00674, 34 y 5. Ahí está. ¿Cuál es la razón, ok, de poder hacerlo en estadística? Pues porque yo necesito saber cuál es el modelo, ¿no? O sea, cuál es la función. Yo necesito encontrar cuál es esa función. Ok, bien, entonces, ya que tengo esto, voy a graficar estos puntos. Y aquí, observen, aquí déjenme, aquí tengo la letra para que se vea mejor, ¿no? Entonces aquí observen lo siguiente. Observen que aquí yo tengo estos puntitos que me hacen pensar que se trata de una exponencial. ¿Ok? Bien. Entonces,
Si yo ya sé eso, ahora voy a irme a donde dice cálculo, aquí en esta pestañita. Y me voy a ir a una regresión, porque la regresión me va a permitir encontrar el modelo, ¿no? Que se ajuste a esos valores. Por lo tanto, la función. Bien, entonces vamos a ponerle que es una regresión exponencial. Ya de aquí me está indicando de dónde va a tomar cada uno de los valores y me dice copiar fórmula. Copiar fórmula es, le voy a poner que en Y1. Ahorita vamos a ver por qué. O no. O sea, le puedo poner sí o no, ¿vale? Bien, entonces le doy aquí en donde dice aceptar y aquí ya me da, fíjense, en la parte de hasta arriba me está diciendo que la función es de la forma y igual a por e a la bx, siendo a el valor de 0.985, siendo b el valor de 0.992. Y aquí me dan mi r y mi r cuadrada, es decir, esto es lo que mi coeficiente de correlación, que es el que me va a decir qué tanto se ajusta el modelo a mis datos, ¿no? Entonces le doy a aceptar. Entonces ya me da la gráfica, ¿ok? Pero a mí me están diciendo que tome el valor de la función, perdón, que calcule el límite cuando x tiende a 4. Ok, bien, pues es lo que vamos a hacer. Y ahora me voy a ir a la parte que dice gráficos y tablas. Fíjense, aquí yo ya tengo la función dada. Si yo le doy aquí en graficar, en efecto me va a dar esa gráfica que ya habíamos identificado. Pero yo no quiero eso. Yo quiero construir una tabla de valores. Entonces aquí, bueno, aquí en teoría me está diciendo que cuando es 4 es este valor. Pues vamos a ver si sí es cierto. O sea, si yo me aproximo por la izquierda o por la derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, por la izquierda sería 3.9. Yo le doy ahí, ok. Y luego 3.99. Aquí le voy a poner 3.9 y le doy a aceptar. Y luego para este valor le voy a dar 3.999. Entonces ahí me está dando. Si se dan cuenta, si sucede lo que nosotros decíamos, ¿no? O sea, conforme yo me aproximo a 4 por la... aquí me aparece 4, pero acuérdense que el valor real es este de acá, ¿no? Entonces, cuando yo me aproximo a 4 por la izquierda, la función se aproxima a 52.2. Si yo me aproximo por la derecha, ahora vamos a hacerlo por la derecha, ¿vale? Entonces sería, pienso, 4.1. Entonces le doy ahí. Y luego aquí le doy 4.01 y le doy a aceptar. Y luego 4.001 y le doy a aceptar. Y luego aquí 4.00001, cada vez es 4, ¿no? Entonces, conforme yo me aproximo cada vez más a 4, ahí está, el valor de la función es 52.2, ¿no? Y aquí está en la gráfica, ¿no? Aquí nosotros podemos aproximarnos, podemos modificar la escala y entonces si le hacemos un zoom, por ejemplo aquí yo le puedo poner zoom del cuadro o le puedo poner aumentar zoom, ¿no? Entonces aquí yo ya me puedo ir aquí. Sí, ahí está. Fíjense, aquí. Cuando yo me aproximo a 4, el valor me voy a ir para acá. Yo al modificar la escala, observen que aquí, cada vez yo me voy aproximando, aquí va de uno en uno, pero les repito, nosotros podemos modificar la escala, ¿no? Bien, y déjenme ver esto. Bien, entonces, pues aquí ya tenemos esta parte. ¿Mm? Pues déjenme. Ahí está. Bien, entonces lo que yo les decía, voy a hacer una recapitulación de lo que hicimos aquí. Primero, yo me fui a la parte de estadística. La razón de irme a la parte de estadística era precisamente para saber cuál era la función, ¿no? De la cual yo estaba hablando. Y a partir de ahí, yo me fui a la parte de gráficas y
grafiqué mi función exponencial y a partir de ahí construí una tabla de valores para irme aproximando y en efecto saber cuál es el valor del límite. Ahora bien, pues con esto terminamos esta parte del taller, ¿no? Espero que haya sido de su apoyo, ¿no? De su agrado, que hayan podido ir interactuando con esos códigos QR que nosotros generábamos. Y bueno, pues la idea era precisamente que, como lo habíamos mencionado a lo largo de este taller, ¿no? O sea, muchas veces cuando trabajamos con límites, pues le preguntamos a un estudiante y pues el estudiante la concepción que tiene pues es que simplemente es evaluar funciones, cuando la realidad no es esa, ¿no? Entonces aquí vimos diferentes representaciones para precisamente que el estudiante se apropie del concepto de límite, o sea, que deje de lado el hecho de que es una evaluación de funciones, ¿va? Y esto pues apoyándonos de diferentes herramientas tecnológicas. ¿Cuál van a implementar ustedes? Pues la que ustedes prefieran, ¿no? Y vimos cómo transitar en la calculadora científica, en la calculadora graficadora, en el software de uso libre de ClassPad.net. Y bueno, pues ahora para terminar, me gustaría que pudieran escanear este código QR. Este código QR es un código de registro para que ustedes puedan recibir cuadernillos, para que puedan recibir cuadernillos de actividades, videos, información de nuestros modelos, ¿no? De las funciones de nuestras calculadoras, invitación a nuestros talleres que impartimos, a eventos en los que participamos, ¿no? Entonces, la verdad es que esta es una comunidad de docentes eh, bastante rica, ¿no? Y en la que ustedes van a poder aprender bastante. Entonces, pues la invitación a que puedan formar parte de ella, se puedan registrar. Por supuesto, también una vez que se registren, este, van a recibir una licencia por un año de la calculadora graficadora CP400. La verdad es que es bastante potente, ¿no? Y es bastante interesante poderla implementar en el aula. Y bueno, pues también invitarlos ahí a algunas actividades que fuimos dejando a lo largo de ese taller, ¿no? Que nos pudieran compartir sus respuestas, cómo las fueron llevando a cabo a lo largo de ese taller, pues sería bastante enriquecedor para nosotros, ¿no? Bueno, pues yo soy Jesús Ponce, Máster Trainer de Casio México, y pues muchas gracias por su atención e igualmente agradecer el espacio a los organizadores del 14º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas, EICAL, ¿no? por el espacio para poder impartir ese taller. Gracias y que tengan un excelente día, tarde, cuando lo estén viendo.